Ceratocystis. Ella seca la planta, pero las hojas quedan pegadas ahí. Roselinea queda solo chamicito ahí, se cae todo al piso. Esa es la diferencia entre las dos enfermedades. Y Phytophthora primero empieza con gomosis, puede ser aquí en la parte aérea y va avanzando hasta bajar al... Cuando ya encierra toda la planta, pues se muere la planta por su defecto, pero de igual manera quedan las hojas pegadas ahí en el sitio. Entonces, cuando eso ocurre, pues como las raíces en cacao se entrecruzan, entonces hay que buscar aislar la plantica afectada, es decir, hacer una excavación profunda alrededor de la planta para aislarla, destruir la planta en el sitio y solarización y esperar mínimo un año para volver a sembrar en ese sitio. Ese es el manejo que tiene. Por eso es indispensable el tema de patrones, ¿sí? Porque eso me asegura por lo menos la tolerancia. Eso no significa que no se vaya a presentar, seguramente en algunos casos se van a presentar, pero sí me asegura por lo menos no tener mayores pérdidas. Y eso depende mucho del viverista. Usted va a comprar a un vivero y usted cómo sabe qué semilla utilizó. Entonces por eso le digo, viveros certificados que estén cumpliendo con toda la reglamentación que exige el ICA para eso. En el tema de podas de cacao, depende mucho del material genético, depende mucho de las plantas. Una planta a otra planta, ustedes ven que así sea el mismo material genético, la arquitectura cambia un poco, porque como son crecimientos vegetativos, depende mucho de qué yema salió, de qué yema se tomó en el momento de la injertación, si fue una yema baja o si fue una yema alta o si fue de una rama ortotrópica o si fue una rama artrópica, entonces de eso depende mucho el crecimiento final en campo. Entonces lo que yo busco con la poda es tratar de que todas las plantas sean similares cuando es el mismo material genético. Ese es un material genético, este es otro material genético. Noten ustedes que la formación es diferente porque ese material genético tiene un crecimiento erecto, o sea, tiende a crecer erecto, mientras que esta planta tiene un hábito de crecimiento ondulado. Entonces las podas entre las dos son diferentes, pero esas plantas no las voy a tocar porque esas plantas de surquito lo están utilizando para sacar material vegetal, por eso voy a utilizar esta. Entonces siempre lo que busca uno para hacer las podas en cacao es mirar dónde me voy a ubicar, porque todo tiene un orden. Cuando uno va donde la peluquería, por lo menos cuando yo voy, el peluquero empieza con un orden, ¿no? Primero acá hacia los lados, hacia atrás, luego encima, luego que no sé qué, y bueno, listo, hasta que al final termina. Claro que ahora para los jóvenes es más fácil, porque eso empiezan allá, no sé qué, con una cuchilla, ya ven así para todos lados, listo, ya quedó. Pero en el tema de nosotros, cuando vamos a la peluquería es como más ordenado, ¿cierto? No, verdad, ahora se manda a peluquear hasta, no es tijera ni máquina, nada, sino es con una cuchilla. Pero bueno, eso depende de cada sitio. Y esto también depende de cada podador, ¿sí? Entonces cada podador tiene la manera, el principio es el mismo, pero cada podador tiene la manera de matar sus pulgas. Entonces normalmente yo siempre busco una ubicación que quede de frente al árbol. De frente es que como el crecimiento es palmeado, entonces yo me ubico siempre por este lado. Y empiezo en orden, como yo soy derecho, empiezo de derecha a izquierda a llegar hasta el final, ¿sí? Primero en cualquier poda tengo que verificar que no hayan tejidos enfermos. Si hay tejidos enfermos, pues le quito primero los tejidos enfermos y luego podo. Si no hago eso, pues primero podo y después le quito lo enfermo y finalmente no queda nada del árbol. Entonces hay que empezar ordenadamente, ¿no? Entonces este es un árbol que tiene una tendencia de que creció mal en injerto hacia un lado y por lo tanto siempre tiende a recostarse. Entonces cuando yo voy a podar tengo que empezar a corregir esa postura que tiene ese árbol para mejorar un poco su arquitectura. Entonces en ese sentido yo empiezo con esta rama, ¿sí? Tampoco es coger y pelar, y dicen aquí en Santander le hizo el rabo de fara. ¿Saben qué es eso, no? Le pelaron toda la rama y dejaron 2 hojas allá al final. Eso no se hace en cacao. En cacao se deben dejar ramas alternas para entresacar. Y normalmente lo que se hace es, esta es una planta que ya ha sido podada, por lo tanto lo que se hace es entresacar si se requiere
y hacer un pequeño despunte. Entonces yo inicio con esta rama, veo que ya se me han ido los crecimientos muy largos, entonces lo que debo de empezar es hacer despuntes. Aquí ya hicieron un despunte, que lo hicieron hasta mal hecho porque dejaron un tocón ahí. Entonces eso produce entrada de hongos que pueden llegar a afectar. Como aquí están alternadas estas dos, entonces la segunda alternancia es esta, y le quito aquí a ras este último crecimiento. Como esta rama también ya se me está yendo larga, vean ustedes, entonces necesito hacer un corte acá buscando una yema para que me genere otra rama. Esos pequeños despuntes siempre los hago en la parte del crecimiento de la yema. Esta es una rama que me está aquí cruzando, esta es otra que me está quedando aquí muy larga, y básicamente esta ramita, si quiere hago aquí un pequeño despunte y básicamente ya salí de esta rama. Me voy a la siguiente y lo que hago es que como yo veo que por el peso se me está yendo hacia el piso, empiezo a despuntar. Aquí busco, está muy joven para hacer, estos son los tocones que le digo que no se deben dejar, debe ser aquí muy a ras. Este crecimiento lo puedo dejar acá y este crecimiento lo puedo dejar acá. Hay que tener mucha prevención en la herramienta que estoy utilizando, que tenga buen filo, que no me baje con esta. Y básicamente esta rama ya la dejo. Como son ramas alternas, si esta es la principal, entonces mire, son dos, y aquí ya me sobra una, ¿sí? Entonces como tengo que en la siguiente rama, como ya voy acá, decir dejo esta o dejo esta, porque mire, esta está aquí por debajo, entonces yo prefiero dejar la otra y eliminar esta. Como aquí son alternas, mire, aquí ya me sobra una, vea, ¿sí? 2, 2, 2, y aquí básicamente hago un despunte y estoy empezando a recoger el árbol. De las que quedan tengo que mirar cuáles están muy largas para empezar a despuntar. Esta fácilmente la puedo dejar acá y esta fácilmente la puedo dejar acá, ¿sí? Y ahí ya básicamente esta rama con el tiempo me toca tomar decisiones, pero por ahora la voy a dejar ahí para que no me genere mayor afectación al árbol, ¿sí? Por lo que está en floración no le puedo entrar a hacer cortes tan gruesos porque le estaría básicamente cortando el ciclo. Entonces la dejaría acá, voy aquí a estos dos, tengo que empezar a hacer despuntes porque si le dejo ese peso entonces la rama empieza hacia abajo, ¿no? Entonces debo de recogerla un poco, esta me quedaría así, iría acá, dos para este lado, mire aquí tengo que entresacar, aquí se van estas dos y básicamente aquí yo haría el corte final, ¿sí? Y aquí está muy seguido, entonces le quito otra, la idea es que alterne y me vengo aquí hacia esta otra. Como aquí esta está para allá y esta para acá, entonces básicamente que esta ramita no me sobra aquí y entraría a mirar esta. Esta está demasiado abajo, pero lo que tengo que buscar es que haga la planta esto, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es quitarle peso, pero no la voy a quitar esperando para la próxima poda tomar la decisión que voy a hacer con esta rama. Entonces aquí lo que voy a hacer es, si hago el despunte acá me queda muy pequeño, entonces miro donde hay una yema brotada por acá y básicamente le hago el corte aquí muy cerca. Lo mismo aquí a este lado, rama brotada, yema brotada y básicamente lo dejo ahí. Si después de que termine la poda tengo que devolverme a corregir algo que se me quedó, pues me devuelvo. ¿Listo? Esta que se me vino para acá debiera estar acá. ¿Sí? Y empiezo a entresacar. ¿Por qué? Porque tiene muchos crecimientos, vea. Entonces tengo que alternar, entresaco y finalmente lo recojo acá. ¿Sí? Esta aquí me sobra, vengo acá y esta busco hacer un corte en una yema terminal. Ya me paso a este lado
Noten ustedes que aquí hay una rama que está por debajo que no quiero tener ahí. Hay que buscar alternancia, vuelvo y le repito, y despuntes. No tengo que despuntar. Paso a la siguiente. Finalmente, pues, estas plantas que son así, estos crecimientos pendulados son un poquito difícil de manejar en cuanto a las podas. Y esta es una rama que